Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, y arrancando la semana. Con expectativas, sí, otra vez, las mismas expectativas y las mismas tensiones. Sobre todo las mismas tensiones y las mismas tensiones que provocan preocupaciones. Ojalá que el panorama de una forma u otra comenzara a despejarse un poco, porque estas cosas afectan a la tranquilidad emocional de las familias, afectan la definición de los proyectos políticos, afectan la imagen del país en términos de... Se resiente la economía. En términos económicos en sentido general, pero por distintas vías, por las vías del ingreso de divisas, a través del turismo. Si hay paquetes que se suspenden, turistas que no vienen, esas cosas se reflejan. Si hay inversiones que no se producen, inversiones en distintas áreas, aprovechando la tranquilidad del país, la estabilidad macroeconómica, todas esas cosas que realmente de lo cual el país ha sido muy ponderado y muy tomado en cuenta y se ha beneficiado de esas inversiones producto de esa buena imagen y de ese posicionamiento y de esa estabilidad. Eso ha sido provechoso, eso nos ha dado resultados. Hay muchos destinos que realmente dejan mucho que desear, que son inseguros, que son intranquilos y que por tanto se focaliza en República Dominicana como destino para la inversión. Vamos a dañar eso. De chiquitos aprendimos que no se debía matar la gallina de los huevos de oro. Así es. Porque ni gallina, ni huevo, ni oro, ni nada. Así es. Entonces, parecería como que andamos trillando esa ruta. Hay algunos entendimientos que algunos simples mortales del público, del pueblo, los ven. Pero como que a veces a determinados niveles, yo no sé si es que, todo el mundo lo sabe, que el poder marea, que hay problemas por ahí arriba, no importa. Una vez se habló del maleficio del Peña, palacio, sí, de que el fantasma de Trujillo se quedó dando vueltas por ahí. Y obnubilaba visiones. Exacto. Y cosas. Y entonces esas cosas, señores, tan bueno y tan bonito que es cuando la gente está en los proyectos, iniciándose, abriendo caminos y comienza a ganar adeptos y a ganar espacios y la gente comienza a valorar, a importantizar y a entender que las expectativas de cambio o de realización o de aportes están cifradas en esos nuevos proyectos. Entonces esos benditos proyectos cuando cristalizan, comienzan entonces en poco tiempo a hacerse viejos, sí, o a aparecer o a hacer lo mismo. Y ahí viene el problema. Y a fracturarse, que es lo peor, y a generar conflictos intestinos por relevos y tensiones a mitades que se pierden, que se deshacen. Esas cosas son lastimosas y vienen así desde la República. Relevo o deseos de relevo, sí, porque a veces usted puede decir, bueno, yo quiero agarrar la antorcha, pero si usted no está suficientemente musculoso y usted no siente la energía para emprender una marcha, sí, y seguir con la antorcha y llevarla al punto exitoso, no quiere agarrar esa antorcha, usted es un pino nuevo. Hay periodos y ciclos que superar. Claro. Etapa que porque, es bueno las alternabilidades, las qué sé yo, y la renovación y todo, pero todas esas cosas a su tiempo. Sí. Todas esas cosas a su tiempo. Usted no puede volar antes de correr. Y bueno, hay muchas cosas. Hay mucha atención, incluso ahora mismo se está reuniendo, en estos momentos, se está reuniendo una nueva concentración en Puerto Rico, en San Juan, ya el gobernador ha dicho que no va a la reelección, renunció a la dirección, al liderazgo de su partido, pero hay grupos que quieren establecerle juicio de residencia, que es el término. Juicio de residencia, hacer una especie de juicio político. Y sacarlo, sacarlo de circulación, porque ahí está el problema, a veces la irracionalidad, muchas veces en los pueblos, que aun cuando tienen sus razones, sí, pero a veces quieren pasarle por encima
a los mecanismos y a los tiempos, y quieren entonces, en aras de una institucionalidad que ellos quieren que se respeten, quieren pasarle por encima a todo. Aquello me recuerda en Venezuela cuando le dieron por unos días un golpe de Estado a Chávez, que hablaban de la Constitución, no fue la moribunda, moribunda lo fue el término que usó de Chávez. ¿Cómo era que llamaba la otra? ¿Cómo era que decía que vino este señor Carmona del sector empresarial? Sí. Y entonces vino, criticaba muchas cosas que se habían hecho supuestamente en contra de la Constitución. Entonces viene a sepultar la Constitución, sí, y quería barrerlo todo. Y bueno, él duró menos que una gallina, que una cucaracha en un gallinero, como diría Bosch. Entonces, bueno, así se quiere ahora en Puerto Rico, por razones, porque bueno, ya se han conseguido varias cosas. Sí, sí. Este señor ha admitido errores, pidió perdón, pidió excusas y ha dicho que no va a la reelección. Entonces, esos 3 puntos son elementos gananciosos de un pueblo que se ha tirado a la calle, pero de manera desbordada no quiere echar para atrás. No. En el caso nuestro, aquí hay mucha gente que ha estado en marcha verde, marchas amarillas, marchas de distintos colores. Ayer inauguraron un nuevo grupo. Ya eso yo lo anuncié hace un tiempo que venía por ahí. Sí, sí. Maco con Cacata, todo el mundo junto ahí. Y esas cosas, ese tipo de cosas, aunque tengan sus razones, tampoco van para ningún lado. Porque por una serie de razones, hay una serie de intereses allí que no coliden. Ahí hay gente que viene desde hace muchos años intentando. Muchas frustraciones, muchas cosas acumuladas, que eso no da nada bueno. Entonces, bueno, lo que digo que aquí se ha estado intentando muchas cosas, pero hay que tener cuidado con algo. Este pueblo, a veces como los burros viejos que guardan mucho palo y muchas cosas, pero siempre sigue cargando sus latas de agua y sus cosas. Pero eso es hasta un día. Un día, el problema está que como algunas candelas que cuando estás en una lucha apagarlas después que comienzan. Entonces ese es el problema. Aquí cuando en el 65 comenzó el asunto, comenzó por una esquinita después de muchas el doctor quejas. Ha hecho unos testimonios interesantes, claro, sobre eso. Y entonces eso, y no se apagó más nunca. Y entonces hay como amenaza de esas cosas. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado, no echar a perder lo que tenemos. El liderazgo político, que por suerte aquí no hay grandes liderazgos. El liderazgo está concentrado y está prácticamente en una misma parcela. Está por ahí. Y bueno, la oposición ha estado, después de muchos déficits, ha estado sacando un poco la cabeza a través del PRM, que está también con sus problemas internos no superados. No, y entonces el lunes pasado tuvo paliza que ir al Congreso a sofocar una rebelión. Pero, de todas maneras, si el PLD unido sabe que ha sido su carta de triunfo, su carta de éxito, sigue manejando eso, hasta ahí está bien. El tema está si se fractura. ¿Por qué? Porque al día de hoy, la oposición que está focalizada en el PRM no tiene lo importante para ganar, que es hacer esa mayoría y sobre todo meterle en la psiqui del dominicano o del votante la percepción de que es un factor ganancioso o un proyecto ganancioso para lo inmediato. Sí. Es un proyecto ganancioso a futuro y en función de los errores de los que están gobernando. Pero per se, por sí, mañana se hacen las elecciones, todavía el PRM no tiene la mayoría o no tiene las condiciones creadas para que los que andan dispersos por ahí, que no son ni oposición, ni son gobierno, ni son nada, puedan canalizar sus inquietudes a través del PRM como proyecto político. Ellos han estado trabajando, pero todavía les falta mucho. Claro, entonces ese es el tema, que ya mucha gente se cree que bueno, porque está capitalizando los disgustos y demás, ya son una mayoría. Todavía no son una mayoría. No. Hay que construir esa mayoría y ojalá que sea para lo mejor. Si logran un día algunos fragmentos de la población construir una mayoría, que sea para bien, que no sea para alzarse como generalmente ocurre a través de determinados intereses,
con el santo y la limosna, como se dice. Pero bien, dicho esto, nosotros tenemos en el día de hoy un invitado de lujo. Un invitado de lujo porque es un hombre de bajo perfil, un técnico calificado, un ciudadano abnegado y comprometido, un servidor público, de esos que se manejan, como dije, en bajo perfil, pero un trabajador como una hormiguita trabajando. Y se ha ganado una serie por sus méritos, por sus condiciones, por sus calidades, se ha ganado una cantidad de afectos y de apoyos para cualquier cosa, para lo que a él se le ocurra, en política. Porque voy a aclarar algo, él es un ciudadano comprometido, pero es un PLDista visceral que construyó la seccional en Europa. Así es. Entonces, Guarocuya Félix, desde una posición técnica ¿cómo se llamaba? En la dirección técnica de la dependencia del viejo secretariado técnico que después pasó a ser el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Entonces, después va a bregar con los impuestos internos y hasta los externos. Y ya ustedes saben lo que significa impuesto. Y bueno, bregar con esas cosas porque es un técnico calificado y serio. Y entonces de ahí lo mandan. Y si bueno, desguañangan el BNB y se crea de ahí, de un problema, se crea un proyecto, el BANDEC, el Banco de el Fomento de las Exportaciones. Un renglón que hay que trabajar, que hay que importantizar, que hay que apoyar. Y bueno, lo mandan a otro problema o a crear soluciones. Y en eso está. Como disciplinado que es, como un hombre que sabe cómo manejarse desde la vida pública, desde una posición pública. Él lo primero fue que tenía unas vacaciones acumuladas. Sí, dice, déjame yo coger estas vacaciones, juntarlas con una licencia. O sea, cojo la excusa para coger una licencia y me voy a hacer política. A él se le ha ocurrido, yo no sé si para bien o para mal, o sea, mal que la administración pública pierda a un buen técnico y a un ciudadano serio y calificado y que los robe y los secuestre la política. O si llega y tiene éxito, ojalá lo tenga en política, llegue entonces un verdadero servidor público. Esa es la percepción, esa es la idea que uno tiene. Y un técnico de alto nivel en el Senado de la República. De Guarocuya. Imagínate un Guarocuya Félix, no vamos a decir que es un técnico cuadrado, como hacen muchos técnicos que de política no saben nada y entonces, bueno, dañan la política porque entienden que los técnicos tienen que estar todo encuadrado. No. Sería realmente un representante y hacemos toda esta apología, no es porque nos dé la gana, es porque y tienen la diferencia que los otros aquí lo que decimos es porque nosotros, Danilo Clima y yo, andamos en pareja de hace años, peleamos en pareja desde hace muchos años. Es porque nos da la gana, no es porque nadie nos lo manda a decir, ni que nadie paga para que se diga o para que se calle. Porque esa es la ventaja que nosotros tenemos, de que hacemos el programa y nada, a nuestro modo, tenemos un blanco de público que andamos con él, si nos vamos de aquí nos llevamos el blanco de público, cuando vinimos con nuestra gente, y esa gente nos busca donde quiera que estamos. Y bueno, no somos más, pero hacemos roncha, por donde nos metemos. Y tenemos posesiones. Así es. Bueno, pues la bienvenida formal y nuestro apoyo moral de antemano a Guarocuya Félix, del sur, igual que yo, de Padre Las Casas, y de una estirpe que no necesita de mucha presentación. Él es del sur, pero como diría su hermano, con el lenguaje histórico, se ha avecinado desde hace mucho tiempo en el distrito. La bienvenida a Guarocuya, y como es natural, se cae de la mata que uno le pregunte, porque le tenemos afecto, ¿qué cosas le animan a meterse en este bendito lío de la política? O sea, él es político, pero no necesariamente ese político que está congrajeándose y metido haciendo marrulla para conseguir. No.
Y concibe... él no está exaltando las pasiones de masa, sino convocando a la razón analítica. Claro. Que ese es su proyecto. Entonces, él quiere construir realmente un proyecto. En este caso, comenzar, como es natural por el principio, desde el Senado de la República. Y entonces, bueno, no lo pretendió desde Padre de la Casa, por allá, por el sur, Asua, a donde pertenece Padre de la Casa, sino desde Santo Domingo, Sí. desde aquí, echar el pleito aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Si ya ha hecho los contactos partidarios. Los elementos necesarios, los contactos necesarios para vencer todas esas barreras que a los que inician proyectos difíciles se les presentan. La bienvenida con todo ese introito tan bastante ampuloso. Le damos la bienvenida a Guarocuya. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por permitirme estar nuevamente en Sondeo. La verdad es que tenía mucho tiempo que no les visitaba. Sí. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para estar aquí, compartir con su teleaudiencia y sobre todo porque creo que tengo la obligación de responder las preguntas que tú me has hecho. Y déjame decirte que lo primero es que soy un político que tiene conocimientos técnicos, porque tengo militancia en el Partido de la Liberación Dominicana desde los 19 años. Yo no llego al Partido de la Liberación Dominicana porque me hicieron funcionario, No. y entonces como funcionario, que Exacto. es lo que se estila, pasas a ser miembro del partido que esté en el gobierno, que te designe. En mi caso he sido responsable de diferentes posiciones en el gobierno. O sea, que a ti no te han buscado cuotas ni te están pagando. Porque soy militante una militancia. del PLD. No, yo soy militante desde los 19 años de edad. Y he venido con una militancia larga. Desde lo que se con graduó de militante. Pues sí, porque antes había una especie de escuela Sí, había de que formación graduarse de política militante. donde tú no entrabas Que era una directo. escuela de gobierno, dicen muchos. Era una escuela de partido. Yo Sí. diría que era una escuela de partido que sí te enseñaba a entender la estructura del Estado. Y ese era el objetivo que tenía el programa de formación del Partido de la Liberación Dominicana, entender la composición social del país y donde uno interactuaba y su contexto en el mundo. Entonces, de los 19 años milito en esta organización política. Primero fui amigo del partido, luego fui circulista 2 años, luego miembro desde el 94. Me tocó, como has dicho, fundar la organización del partido en Barcelona, cuando fui a estudiar a Barcelona. Fui secretario general de la dirección media. Cuando regresé al país pasé a un intermedio, que es el intermedio donde milito, aunque ya hoy en día no tienen la vida que La tenían, dinámica que tenían en otro tiempo. en tanto que partido, ¿no? Que es el Julio Méndez B1, que queda al final de la de Filló, en el ensanche Quisqueya. ¿Se Al mismo reúne el tiempo- partido? ¿Se reúne? No, eso No se podemos está hablar más haciendo adelante. vida- Hoy en día no se hace la vida partidaria como se hacía cuando era organización partidaria de Cuando cuadros, era partido ¿no? de organismo. Cuando era un partido de organismo, exactamente. Al mismo tiempo soy subsecretario de Relaciones Internacionales del partido y miembro del Comité Central, además por votación en lista nacional. Sí, sí. Es decir, no fue que nadie me llevó en una lista, sino que soy miembro por votación de la mayoría. Ganado a pulso. Pues a mucho pulso. Entonces quiere decir que los puestos técnicos que he tenido en el gobierno es porque soy militante del partido. Entonces puedo decir que soy un político con conocimientos técnicos. ¿Venías madurando la idea por de supuesto. aspirar a una posición Sí, de claro. la senaduría o No, ya desde el 2014 había planteado mi interés en poder participar en las elecciones del Distrito Nacional como candidato a senador del partido. Ya desde el 2014, aunque ya me lo había planteado desde un poco antes, porque tú no te levantas un día y dices voy a aspirar a senador. Y además tomando en cuenta la experiencia que he acumulado coordinando campañas internas del partido o campañas externas, por ejemplo. O sea que es una decisión producto ya de una reflexión. Una reflexión. Pues sí, no es un día que te levantas y aspiras a senador. Y eso implica un trabajo, y un trabajo con la gente, porque aquí solo hay 3 cosas, porque no hay ningún secreto, es trabajo y más trabajo. Y ese trabajo es con la gente. Y para la Y gente. ya venía Guarocuya trabajando eso. Sí, claro. Haciendo contactos. Así es, contacto. Contactos y amarres, porque hay las dos cosas, contacto a nivel de la base y siempre hay que tener en los proyectos políticos, yo lo conozco eso porque estuve muy cerca del proyecto Jorge Blanco con Hipólito, con Leonel, con Danilo, y bueno, y
realmente, si no hay una conexión directa con uno de los hombres del presidente, primero del candidato y después de los hombres del presidente, aunque sea con uno, si no hay una línea directa, realmente cuando tú vienes a ver el cerco que se forma en torno a todos los gobiernos, a todos los presidentes, terminan irradiándote, sacándote de circulación. O sea, te designan en una posición importante o porque ya de antemano tiene unas relaciones políticas con el presidente y al presidente se le ocurrió un día, tú estabas en la cabeza del presidente ese día y no, yo voy a poner a fulano, aunque sea de jefe de la policía o lo que sea. Entonces, si no, puede haber algunos incluso, a veces los cabilderos de los puestos, pero hay veces que está el decreto hecho. Cuando Balaguer yo llegué a ver, Elvio Rodríguez, llegó, fue senador, le llegó a hacer el decreto, el decreto llegó a salir como ministro de Obras Públicas, pero nada más pero no a salir público. Lo firmaron. Salió del despacho, pero no llegó a otro sitio. O sea, la consultoría jurídica no llegó. Y hubo cosas así. En el gobierno de Jorge Blanco yo recuerdo un jefe de policía, Boellón, que se le decían, era general de la policía, sale después de la recepción de Palacio en el carro del presidente. Bueno, Pablo todavía no volvió, un paseíto con el presidente, otro fue el jefe de la policía. Y así muchos casos. Él se acostó en su casa creyendo que era jefe de la policía. Sí. Bueno, hay que entender que la política tiene muchas definiciones. Sí. Tú la política la puedes definir como forma de organización de la sociedad, como sinónimo de estrategia en sentido general, es decir, como la gran política de gobierno o como la micropolítica de una empresa. En este caso la política también es negociación permanente, tiene que negociar con todos los múltiples actores que componen una organización política. Y en este caso, que es la primera vez que vamos a tener primarias abiertas, que quiere decir donde la mayoría de la sociedad que no esté inscrita en otro partido político puede votar por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, implica que el proceso de negociación involucra nuevos actores que no estaban, digamos, dentro de lo que es la propia organización. Y por lo tanto es un proceso importante de diálogo permanente, constante, de acercamiento, de presentar cuáles son las ideas en caso de llegar a ser senador, para que te puedan incluso votar para ser candidato a senador. Entonces, presentar. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a la primera pausa, razones de coordinación del tiempo, y volvemos con Guarocuya Félix, precandidato a senador por el Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos, inmediatamente volvemos, para ver entonces las ideas, los proyectos, por dónde vamos a meter esta candidatura, esta precandidatura que debemos convertir en candidatura. Claro, así es, sí. Ese es el proceso. Vamos a la pausa, volvemos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, seguimos conversando en el día de hoy con
Guarocuya Félix, precandidato a senador por el distrito del Partido de la Liberación Dominicana. Seguimos ese mismo ritmo de la conversación, Guarocuya. ¿Vas a hacer próximamente un acto de presentación? No, ya lo hice, el acto de presentación. Ah, bueno, ya sí, lo... el mismo día 7, cuando abrió la precampaña de los partidos políticos, hice una presentación de la candidatura con los equipos de trabajo en las 3 circunscripciones, en lo que es el BAMESO, es el Club Deportivo y Cultural del Barrio Mejoramiento Social. Sí. Y allí en ese espacio, que es un lugar muy emblemático del Distrito Nacional, que pertenece a la circunscripción 3, hicimos una presentación. Y además está en todas las redes, porque hoy en día hay que tomar en cuenta que la comunicación, aparte de las visitas personales, que son insustituibles, nada sustituye una buena conversación mirándote a los ojos, pero hoy en día las redes son el canal más fácil de poder llegar a la mayor cantidad de personas, en este caso de ciudadanos con vocación a votar en los procesos electorales. Entonces, hay muchos aspirantes, varios aspirantes, sí. y generalmente se da en los partidos y en el medio nuestro, de que bueno, los contactos directos con el líder o la tendencia tal, el equipo tal, se hace y entonces por ahí vienen a veces las negociaciones, hay que sacrificar a uno para poder, en función de esas negociaciones. A veces no es ninguna negociación, sino mayoría, y no necesariamente el que tenga más capacidad y el que pueda, sino... Hay de todo. Hay de todo. Entonces, tiene que confluir mucho. ¿Estás preparado para lidiar con esas cosas? Sin ninguna duda. Tengo más de la mitad, casi el doble de mi vida militando en un partido y por lo tanto el día a día dentro de una organización política. Piensa lo que es dirigir una campaña en una provincia como Azua, que es una de las provincias territorialmente más grandes del país, muy conflictiva desde el punto de vista de los intereses que representa el propio territorio, porque está muy diferenciado dentro de sí. Y al mismo tiempo con una población significativa. Y he dirigido esa provincia 2 veces, primero en una campaña de medio término, cuando le llamamos medio término para las congresuales, y ahora precisamente a la presidencia de la República. Afortunadamente las 2 veces que he estado coordinando, una como co-coordinador, otra como coordinador, la última campaña, los candidatos nuestros han ganado, incluyendo el presidente Danilo Medina, ¿no? Yo quiero aquí recordar una frase que me dijo el presidente Medina y que me la ha repetido varias veces y supongo que la ha repetido a muchas personas, pero lo hablo desde mi experiencia en mi relación con él. Guarocuya, ¿cómo tú crees que se comienza? Es chiquito, no se comienza grande, uno va construyendo. Y lo otro es que todo trabajo político se acumula, son frases del presidente. Y yo creo eso, porque decía Juan Bosch que el más líder no es el que más dinero tiene, ni es el más buen mozo, ni el más alto, es el que más trabaja. El que más trabaja aquí, en esa parte, el profesor en esos tiempos quizás la política era más pura y no había tanto espacio para las marrullerías y los factores económicos. La política tanto es así que después, Guarocuya, una serie de gente que ha llegado al Congreso ha sido porque tiene más dinero, porque ligado a las bancas, ligado al juego, ligado pero no necesariamente a los casinos. No necesariamente el que tiene más liderazgo. Entonces, de lo que estamos hablando no solo es de una candidatura, estamos hablando de un proceso de construcción de liderazgo. Sí. Y el liderazgo te lo otorgan los demás. Sí. No lo tienes tú. Son los demás que te reconocen liderazgo y que te otorgan en función liderazgo. De tus condiciones y de tu trabajo. En función de tu trabajo y del contacto que puedes generar y la capacidad de poner a canalizar las aspiraciones de las personas en un momento determinado. Y en este caso la especie de proyectico de gobierno, para decirlo de alguna forma, claro, que puedas tener las ideas, las iniciativas, que tengan empaquetadas ahí y que proyecte al electorado. Claro, en mi caso tengo 5 Por ejemplo, ejes. ¿qué cosas, y ahí caemos ya y vamos aterrizando, qué cosas que no hayan presentado los que han sido senadores o los que aspiran, son precandidatos igual que tú, quieres ofertar a tu electorado ahora para realmente... Tengo 5 ejes que agrupan las grandes propuestas, ¿no? Porque tienes que decirlo de manera mucho más simple, más sintética. Lo primero es un país para la gente. Pero hablar de un país para la gente es hablar de hacer visible a las personas que son invisibles en el Distrito Nacional, pero esto vale para todo el país. Hay una invisibilidad que no solo es la marginalidad social, sino la invisibilidad que da la discapacidad. Nos sorprenderíamos a ver la cantidad de familias en República Dominicana de las cuales algún miembro tiene algún tipo de discapacidad.
sea sordo, sea discapacidad motriz o sea ciego, algún tipo de discapacidad, niños con síndromes de Down, niños con autismo, y son invisibles a la sociedad. Muchas veces en las propias familias lo hacemos invisible. Entonces, uno de los ejes para construir un país para la gente. Nosotros tenemos un doctor que tiene una sección aquí que su foco de atención son los autistas. Y él dice que no hay atención, no ha habido atención. Claro, y por lo tanto hay propuestas muy concretas de políticas, de reformas legales que permitan que tengamos leyes que hagan mucho más inclusiva la participación en la sociedad de forma activa de las personas que tienen discapacidad. Le voy a sugerir al doctor José Manuel Pérez Hernández, tiene la sección los miércoles, que te invite, porque para hablar medicina aplicada a la política. O la política... La política aplicada para poder hacer a más amplio el alcance de la política. Porque esa ha sido preocupación del doctor, que maneja ese tema y tiene, claro, tiene incluso un colegio para niños especiales. Sí, para niños especiales. Porque yo sé que es interesantísimo. Ahí él se va a servir con la cuchara grande porque te va a preguntar todas y las propuestas que él no ha podido canalizar a través del Congreso, te las va... Incluso va a darte elementos para... Sin ninguna duda, porque además eso es parte de visibilizar a los invisibles de la sociedad. Fíjate que he dicho... Perdóname, me dio incluso, él hizo las cifras. Tantos niños autistas, tantos padres multiplicados por tantos miembros de familia, eso dio un paquetón que yo no sé por cuánto anda. Es una cantidad muy significativa de familias de la República Dominicana que tienen discapacidad. Y si al mismo tiempo eres pobre y vives en la marginalidad, una discapacidad te hace doblemente pobre. Claro. Yo quiero aprovechar para saludar, por ejemplo, los sordos. Hola, soy Guarocuya, trabajemos juntos. De eso se trata. Claro, de eso se trata. Imagínate lo importante que sería que en los lugares públicos, principalmente hospitales o escuelas, nosotros tengamos personas especialistas ya en manejar el lenguaje de señas, de trabajar juntos. Interesante. Eso permite, por ejemplo, a las personas que no pueden comunicarse porque son sordos, puedan hacerlo a través de su propio lenguaje. ¿Cómo le puede transmitir a un médico su dolencia? Claro. Somos insensibles, entonces no podemos seguir siendo insensibles frente a realidades que están habitando con nosotros, lo que no tenemos ningún tipo de discapacidad de esa naturaleza. Por lo tanto, construir un país para todos es hacer visible a los invisibles. Tengo una propuesta para ello, que es una ley de barrios. Ustedes miran una ley de barrios, ¿qué hacemos con otra ley? Va que una ley de barrios. No me estoy inventando nada. Cataluña tiene una ley de barrios que funciona bastante bien hace 20 años. Es una ley que crearía un fondo y ese fondo sería concursable para que los barrios, no solo el Distrito Nacional, pero particularmente los del Distrito Nacional, puedan acceder a fondos concursables y puedan definir la prioridad de los proyectos que quieren ser financiados. O sea, un proyecto del barrio que pueda ser financiado. Así es, que pueda ser financiado, que va desde una pequeña infraestructura o intervención en vivienda o una pequeña escuela para niños con algún tipo de discapacidad o algún tipo de atención que necesita el barrio. Ya se hace en Cataluña. Recientemente estuve visitando Comuna 13 en Colombia, Comuna 13 en Medellín. Sí. Era uno de los barrios más difíciles de todo Colombia. En la época dura de Medellín con el narcotráfico. Ajá. Y bueno, en un momento determinado las fuerzas públicas de Medellín intervinieron y generaron una situación de violencia muy difícil de superar. Se creó Pero qué interesante esto. Si se esto creó puede... en Medellín Comuna 5 y Comuna 5 modificó, y Comuna 5 fue una acción colectiva de los principales representantes de la ciudad y de los barrios populares. Y dije, tenemos que cambiar la percepción que se tiene en Medellín, pero tenemos que cambiar la calidad de vida en Medellín. Visitar Comuna 13 hoy es visitar, sigue siendo un barrio, pero un barrio donde los jóvenes hacen de guías turísticos, los jóvenes venden las camisetas donde dice soy orgulloso de ser de Comuna 13, donde venden las gorras, donde el barrio tiene otro tipo de espíritu. Imagínate que tú apliques eso al Capotillo, al 20, ¿cómo se llama? Al 24 de abril, todo ese tipo de... Así es. Entonces, a mi barrio en Santiago, La Joya. Así es, entonces es cambiar la forma de hacer política. Entre otras cosas, entender que no todo vale en política. En política no todo debe valer. Tiene que haber sanciones morales y tiene que haber sanciones legales. Pero fíjate lo interesante, nosotros estamos hablando con Guarocuya Félix, que es un ciudadano que conoce el mundo
es quizá el senador para la era global que nosotros necesitamos. Exacto, gracias. exacto. Ojalá que estas cosas, Muchas gracias. Sí, ojalá Gracias, que gracias. estas cosas lleguen realmente ahí, bueno, a través de las redes, justamente a ese blanco de público electoral Sí. que pudiera realmente beneficiarse de estas iniciativas. El segundo eje es que las políticas inclusivas tienen que tener presupuesto. Vamos a hacer otra pausa. Vamos por el segundo. Sí. Sí. A ver cómo metemos las 5 ahí. Entonces ya en la Ya. última pausa nos quedamos en el segundo, o vamos para el segundo, ¿cómo es? Vamos al segundo, Vamos pero al lo segundo. describiré muy rapidito. Vamos a la pausa y volvemos. Guarocuya Félix es nuestro invitado, precandidato a senador por el distrito. Y como ven, un senador sería un senador diferente Sí, para excelente. toda la gente. Así es. Bien, vamos y volvemos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Seguimos nuestra conversación esta tarde con el joven, hay que destacarlo también, sí, ¿verdad? Joven economista. Economista, aspirante a la senaduría de la capital, Guarocuya Félix. Viene desde el sur, trabajando aquí desde hace mucho tiempo, un técnico calificado, un PLDista consumado y que le ha cogido con que él puede, como servidor público, hacer sus mejores aportes desde el Senado de la República. Y está demostrando que tiene ideas. Así que es. es lo fundamental. Y entonces, bueno, nosotros que nos enamoramos de una serie de gente, de las jóvenes, de distintos partidos, con la idea de que al Congreso fuera lo mejor, de todos los partidos, lo mejor. Pensamos en Farideh Raful, pensamos en Wellington Arnaud, Sí. pensamos en Fidel Santana, Fidel que lo Santana, promovimos. Luis Miguel, Luis el Miguel, hijo sí, de que Atuey, no, que al no, final no lo incluyeron en la lista. Todos esos eran candidatos nuestros. Y entonces por eso ahora Guarocuya Félix es candidato nuestro. Muchas Sí. gracias. Lo hemos asumido. Lo hemos asumido Muchas ya. gracias. Por esa serie de cualidades, de condiciones que estamos resaltando. Bueno, vamos al segundo eje de lo que No, te sería decía, sí, la propuesta. que el segundo eje es que las políticas inclusivas tienen que tener presupuesto. Porque no hacemos nada con que definamos una política, se apruebe una ley, es un muy bonito texto probablemente, pero finalmente no es aplicable, por lo tanto tiene que tener presupuesto. Es verdad que un senador solo no define la capacidad de poner el presupuesto.
Pero un senador... Pero sí siempre el tiene la senador posibilidad, identifica la fuente, así es, de dónde identifica vendrían la esos fuente, y en fondos. mi caso tengo la experiencia porque he trabajado desde la parte presupuestaria, la parte de los ingresos, es decir, La conozco planificación. la parte del ingreso, el gasto y el crédito, y entiendo que me sería mucho más fácil para poder negociar que en las políticas de inclusión no falte presupuesto. Es el segundo eje. El presupuesto es importante. El tercer eje es que... O sea, tiene la experiencia, resaltemos eso, subrayemos eso. Tiene la experiencia porque ha manejado presupuesto. Bueno, ha trabajado el sistema presupuestario. Y el sistema presupuestario. Director, pasado director de impuestos internos. O sea, y también director de una la oficina de planificación económica. O sea, realmente tiene la experiencia de Estado, el manejo de las cosas gordas públicas en materia económica para saber cómo se pueden agenciar los fondos para cubrir o cumplir con esas iniciativas congresionales que él llevaría al Congreso. El tercer punto es que lo importante son las personas. Tenemos que ir más allá de la economía. Es verdad que los indicadores macroeconómicos son fundamentales para mantener la estabilidad del país y mantener la estabilidad de las empresas y mantener la estabilidad de las cuentas públicas. Pero tenemos que visibilizar que detrás de todas esas cuentas y esos números grandes, lo que hay son personas. Y delante, y al lado, y detrás. Por ejemplo, Nueva Zelanda recientemente, tan recientemente como hace poco menos de una semana, acaba de introducir una nueva forma, es el primer país a nivel, en el planeta que introduce una nueva forma de medir el Producto Interno Bruto, es decir, midiendo otros indicadores que no solamente son los indicadores de las grandes cifras, midiendo el bienestar de las personas de forma directa, el bienestar desde el punto de vista de las viviendas, el bienestar desde el punto de vista de los espacios, el bienestar desde el punto de vista de la preservación del ambiente y los recursos naturales, que es un tema fundamental para que una isla como República Dominicana, que la comparte con otro país, pueda sobrevivir en el tiempo. Y medido eso, ¿cómo se puede convertir en la práctica, en realidad, de que vaya realmente a beneficiar? Ya sabiendo en la medida en que tú puedes detectar dónde necesitas canalizar adecuadamente la inversión, porque la inversión hay territorios donde la puedes enfocar, por ejemplo, en educación, pero hay otro territorio que necesita mayor infraestructura en vivienda, u otro territorio que necesita mayor infraestructura en salud. Quiero decir, esto pasa... Entonces, ¿cómo se lleva eso a la ley? A eso se lleva a la ley a través de una ley que modifica el territorio, que es mandatoria por la Constitución. Por lo tanto, tenemos que introducir la ley de regiones. ¿Que no se ha hecho eso? La ley de regiones es un tema pendiente. Hay un conjunto de leyes que tienen que adecuarse al mandato de la Constitución del 2010. Y te hacía la pregunta porque, bueno, aquí tenemos identificado que la canasta familiar anda por lo que sé yo cuánto, pero la realidad anda por los bolsillos vacíos. Entonces, ¿cómo llevar eso de la realidad a la práctica? Por eso te decía lo importante de las personas. Y el otro eje, que es el siguiente, que está muy vinculado, es que hay que ir más allá de la economía. Más allá de la economía. Claro, y eso implica que nosotros tenemos que hacer reformas del mercado de trabajo. Son reformas estructurales importantes. Tenemos que trascender la discusión de si reformar solo el código laboral o no. La reforma del mercado de trabajo implica modificar el ministerio que gestiona, en este caso el Ministerio de Trabajo, y convertirlo en un ministerio de empleo, protección y seguridad social. Y dentro del ministerio tenemos que tener el Instituto de la Familia, pero tenemos que tener el Instituto de Empleo. El Instituto de Empleo es el ente de intermediación entre los ciudadanos cuando cumplen 16 años y pueden incorporarse a la fuerza laboral. O aquellos que se hacen profesionales y no saben, no encuentran mercado. Mismo, cómo funciona en cualquier país con mayor nivel de desarrollo que el de República Dominicana. Por lo tanto, es una revolución en el mercado de trabajo lo que tenemos que provocar. El lugar donde confluye la política económica y la política social es en el empleo, es en el trabajo. Pero además nosotros tenemos que incentivar la capacidad de innovación de los jóvenes. Y para eso tenemos que tener fondos para ello. Capacidad de innovación. De innovación de los jóvenes, no solo prepararlos para ser empleados, sino para ser innovadores, innovadores en los negocios, innovadores en la tecnología. Innovar quiere decir adaptar bien tecnologías que ya existen. No es que estamos teniendo una bola mágica para inventar lo que ya existe. Decía Octavio Paz que hay que ser originales copiando bien. Sí. Entonces, de lo que se trata es hacer buenas copias adaptadas a la realidad social y económica del país. Y el quinto eje es que las leyes tienen que ser útiles. Menos leyes, pero mejores leyes.
Y esto tiene que ver con la forma en que el Congreso elabora la legislación. O sea, no tanto nuevas leyes, sino mejorar las que tenemos. No, siempre será necesario nuevas leyes porque tiene que haber siempre nuevas regulaciones para nuevas actividades que los seres humanos realizan, producto del cambio tecnológico, de los cambios sociales. Pero nosotros tenemos en los últimos años una baja en la calidad de la legislación. Esa baja, un indicador de ello es que mucha legislación es contradictoria dentro de la misma legislación. Que a veces la hacen inaplicable. Exactamente, contra otras legislaciones ya existentes. Entonces, al chocan final una con otra y no se hace termina nada. siendo una ley muerta. Porque no llegamos a desarrollar adecuadamente las leyes. Y esos son 5 ejes que engloban esas 4 grandes reformas que voy a citar de manera muy rápida. Reforma del territorio, reforma del mercado de trabajo, reforma del financiamiento público, o sea, la fiscalidad, y la reforma del sistema previsional o sistema de pensiones. Tenemos que adecuar el sistema de pensiones, prever lo que nos va a ocurrir cuando comiencen a entrar masivamente las personas a estar pensionadas. Desde mantener la capacidad adquisitiva del dinero en el tiempo es una prioridad. Por ejemplo, nosotros copiamos mucho de los Estados Unidos. El Senado de los Estados Unidos es un paradigma de funcionalidad del gobierno. Podría no gustarle a uno, pero por ejemplo, la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos desempeña un papel y tal. Aquí las comisiones a veces no se han prestigiado y a veces no muestran la eficiencia que debiera. ¿Tiene alguna visión eso? Eventualmente, quizá la de finanzas o de relaciones exteriores será sin ninguna duda. Pienso que, pero ella es una discusión al interior del propio cuerpo legislativo. En Estados Unidos funcionan las comisiones y las subcomisiones. Ajá. En República Dominicana tenemos que aprender a funcionar con subcomisiones, porque tenemos demasiadas comisiones dispersas. Cuando tienen que estar agrupadas, eso daría mayor coherencia, y dentro de la gran comisión entonces tiene, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene la subcomisión de Relaciones para América Latina o el Caribe. Entonces funcionan con subcomisiones. La Comisión de Hacienda en Estados Unidos, lo que sería la Comisión del Tesoro, tiene la subcomisión de presupuesto, tiene la subcomisión de ingresos, tiene la subcomisión de deuda. Aquí cada una de lo que debería ser una subcomisión es una comisión en sí misma. Entonces, claro que sí, que eso implicaría un reordenamiento de la forma en que la Cámara organiza los procesos y los procedimientos internos de cómo conoce la legislación. Sí. Y es eso una sería, de las tareas importantes del legislativo. Sin ninguna duda, el legislativo. El contrapeso y el control. Claro, y la fiscalización debida que tiene que tener de las políticas públicas, que es una competencia que le otorga la Constitución del 2010. Entonces, como ustedes ven, no es una aspiración a ser el candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana porque un día tú te levantas y piensas, puedo hacer esto, sino porque hay una agenda de propuestas de nuevas políticas, o mejor dicho, de políticas de nueva agenda que tenemos que poner sobre la mesa en República Dominicana y comenzar a discutir sobre ellas. Desde hace mucho se ha estado pensando que se necesita en el país que los partidos cumplan más efectivamente con la función frente a la sociedad y que realmente no solamente contribuyamos con esto al fortalecimiento de las instituciones, sino que para lograr esto hay que tener los mejores representantes, más calificados representantes ante el Congreso, porque el Congreso mismo hay que mejorarlo en su forma de ver y de actuar para que realmente pueda producirse los cambios a nivel de la estructura del Estado que hay que hacer, pero comenzando por la gente, ya que por los actores, porque a veces, como decíamos ahorita, no se lleva a los mejores representantes, se lleva a los que hay que asignarle una cuota o con los que hay que cumplir por un trabajo o porque representan a una tendencia política. Pero cuando llegan allí muchas veces no saben lo que van a hacer, o hacen todo lo que deben hacer, o hacen cosas que no son para bien ni de su partido ni de su país. Entonces desnaturalizan la función. Bueno, lo que indica que al órgano mismo hay que trabajarlo. Pienso que ahora el Partido de la Liberación Dominicana abre una ventana de oportunidad para elegir representantes diferentes. Si queremos políticas diferentes, necesitamos políticos diferentes. Porque no es posible mantener exactamente los mismos políticos y que va a haber políticas diferentes. Claro. Entonces, cuando hablo de esto, hablo políticos que actúan a los diferentes niveles, no solo en la gran política, sino en la política en el territorio, fundamentalmente en el territorio. Habla de la oportunidad que se presenta. Yo creo que también la sociedad en sentido general
aunque aquí todo está amarrado, pero a través de los partidos, pero lo ideal sería que la sociedad se empoderara y focalizara en qué lugar, dónde está ubicado aquel senador, aquel diputado, aquel regidor, aquel representante, aquel alcalde inclusive, que a la sociedad o al sector o a la provincia le conviene. Está ubicado ahí, no importa el color, esa apertura dentro de la primaria, que pudiera ser, bueno, Guarocuya es mi candidato por todo eso que él plantea. Y entonces, bueno, al margen de las aspiraciones del gran proyecto partidario, llevar a Guarocuya, llevar a fulano, a mengano, en cada provincia, en cada lugar, en función de lo que él potencializa, lo que él representa. No es llevar a cualquiera porque el partido lo lleva. O sea, así es como yo veo las cosas. Y ojalá realmente pudiera concitar, ya no solo en el caso de Guarocuya, en el caso de mucha gente que creo que son ciudadanos prestantes, sí, sí, que son tan prestantes que se prestan, sí, para que hagan a veces pipián con ellos y que muchas veces y generalmente no van a buscar nada, sino van a aportar. No, muchas gracias. Yo aquí lo que le estoy diciendo a la ciudadanía es que le estoy pidiendo un empleo, sí, que depende del ciudadano. Claro. Quiero ser tu representante. Para ser tu representante y servirle. No sí, para servir, no es para servirte. La política es servicio. Sí, tiene esa vocación, claro, y ha tenido ese ejercicio. Muchas gracias. ¿Por dónde trabajar esas cosas donde la política y los políticos le han fallado a la sociedad? Yo creo que con la gente y con las pequeñas cosas. Yo creo que nosotros estamos en un momento donde... Creo que esa gente se desengaña muchas veces, le hablan muchas cosas. Y tienen toda la razón, por eso yo creo que tenemos que ir a la revolución de las pequeñas cosas. A esa gente se le ha fallado mucho. No de las grandes cosas, sino la revolución de las pequeñas cosas, que son la revolución de las cosas cotidianas de las personas, del día a día de la gente en su quehacer. Entonces tenemos que ir a su vida cotidiana. No es un tema sencillo, no es un tema simple, Guarocuya, pero tenemos que iniciar. ¿Tiene Guarocuya padrinos políticos para romper las barreras que hay que romper? Por supuesto, mi principal padrino se llama Partido de la Liberación Dominicana. El partido. Por supuesto, no hay partido más potente que el Partido de la Liberación Dominicana para poder canalizar estas aspiraciones. Ese es el principal padrino. Bueno, esta no será la única presentación dentro de las tareas que están por delante para ganar la senaduría de la capital, de manera que a Guarocuya lo vamos a ver, yo diría que a cada cierto tiempo, cada cierto tiempo por aquí, para ver si podemos realmente cristalizar esas ideas, esas iniciativas que él tiene y llevar eso realmente a la realidad. Así es que el mayor de los éxitos, Guarocuya. Muchas gracias. Y vamos a ver por dónde vienen las cosas, hacia dónde van y qué tanto las podemos arreglar entre todos como sociedad, porque hay muchas cosas que hay que mejorar, hay algunas que hay que cambiar, pero hay muchas otras que hay que mejorar hasta construir una mejor sociedad y tener un mejor país. Gracias a Guarocuya Félix, que ha estado con nosotros en el día de hoy. Está en licencia en el BANDECT, donde él es el gerente general de esa gran iniciativa del gobierno central. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero de antemano vemos con beneplácito su incursión en la política, un técnico calificado y un ejemplar ciudadano. Ahora nos vamos, a las 11:30, como siempre, vamos a repetir esta conversación con Guarocuya Félix por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.